Muy buenos días, bienvenidos a En Equilibrio, muchas gracias por acompañarnos este domingo nuevamente. Vamos a seguir conversando acerca de cómo construimos relaciones virtuosas al interior de las empresas y al interior de la sociedad. En esta ocasión hemos invitado al psicólogo Felipe Lecanelier, director del Centro de Apego y Regulación Emocional de la Universidad del Desarrollo. Buenos días, Felipe, bienvenido. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar acá este domingo. Y saludamos también a Rodrigo Garín. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué se cuenta? Muy bien, gracias. Qué bueno. Feliz de estar acá nuevamente. Qué bueno, bienvenido. Y a Francisco Armanet. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. La oportunidad de participar con tan destacado panel. Perfecto, vamos a conversar. Felipe Lecanelier es psicólogo y es experto en lo que se llama la teoría del apego seguro, o como le gusta llamarle a él, seguridad en el apego. Entiendo que hay una diferencia ahí, Mati. Y lo que vamos a ver es lo siguiente, porque lo que se está descubriendo hoy día, y ya en términos de neurociencia y con estudios científicos, es que en la medida en que la forma de tratar, de relacionarse con los seres humanos desde la más temprana edad, incluso desde que están en el vientre materno, y especialmente durante los primeros 3 años de vida, entiendo, tiene incidencias relevantísimas en los comportamientos que van a tener cuando sean adultos, en la forma que se van a relacionar consigo mismos y con los demás. Por lo tanto, si queremos ver cómo echamos luz, cómo construimos una sociedad mejor y empresas con mejores relaciones al interior, tenemos que ver cómo empezamos desde allá. Felipe, ¿qué has sabido? ¿Qué es lo que nos puedes contar acerca de este tema? Bueno, yo creo que por ahora yo siento que está ocurriendo como una especie como de revolución, porque se están haciendo muchas investigaciones en diferentes niveles. Creo que 2 niveles son muy importantes. Uno, justamente lo que tú mencionabas, de todo esto que sabemos del desarrollo cerebral del niño. Piensa que somos una especie nosotros muy extraña, porque somos la única especie en la Tierra que cuando un bebé nace solo tiene el 20% de su desarrollo cerebral completo. Pero ya a los 3 años ese 20% llega al 65%. ¿Qué significa? Que más o menos el 40% de tu desarrollo cerebral va a tener que ver no necesariamente con componentes tan genéticos, sino que con 2 cosas muy básicas. ¿Dónde naces? ¿Quién te cuida? ¿Me entiendes? Entonces ya todo el tema de la crianza ya no solamente tiene que ver con un tema emocional, cultural, la crianza como que estructura de alguna manera la organización cerebral de cada uno de nosotros. Y eso le da importancia a los primeros años de vida de una manera pero que nunca antes no habíamos imaginado. Eso yo creo que es un gran tema. El otro tema importante que sería interesante que lo conversáramos es el tema de la crianza. Tradicionalmente siempre, y la educación, se ha pensado, mira, yo le digo a un niño que haga algo y él, si yo le digo, él lo va a aprender. Por ejemplo, veía que hablaban en otro capítulo el tema de la reflexión. Entonces decían, claro, si yo le digo a un niño, bueno, pero te das cuenta que tú estás haciendo eso basta para que el niño aprenda reflexión. Y nos hemos dado cuenta ahora que es una evidencia bien paradójica y complicada para todos los que somos papás y los que son educadores, y es que no es tanto lo que yo digo, es más bien lo que yo hago. El ejemplo. Exactamente, pero es lo que yo hago en situaciones cotidianas y constantes, más que el de llegar y decirle a un niño, mira, piensa lo que estás haciendo. Eso se ha visto que no tiene tanto efecto, sino más bien, por ejemplo, una situación cotidiana, yo llego y veo que el niño está llorando, y yo tengo 2 alternativas. Le puedo decir, no, tú estás llorando no porque estás enojado, sino porque me quieres molestar a mí, y ahí la reflexión en ese momento se desaparece. O, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás enojado? Y veamos cómo reflexionar eso. Claro. Pero eso ocurre no en un momento necesariamente de reflexión explícita, lingüísticamente, ocurre en la cotidianidad de las interacciones emocionales que los seres humanos vamos teniendo entre nosotros. Y eso hace mucho más difícil porque en el fondo el efecto que creemos que tenemos en los niños no es tan así, y el efecto verdadero ocurre en momentos en donde no nos damos cuenta que es lo que estamos haciendo. Entonces se complejiza un poco el tema. Yo le puedo decir a mi hijo, mira, hijo, sé empático, se lo puedo decir todas las mañanas, sé buena persona, sácate buenas notas. No te pongas nervioso. Exactamente, pero eso no tiene ningún sentido si él no me ve a mí estudiando, o me ve a mí que yo trato mal a otras personas. Entonces, todo lo que tú decías, hay algo bien complicado porque tenemos esta idea de que al decirle al niño algo, así yo lo estoy formando y le estoy enseñando, y la evidencia lo que ha mostrado es que no es tanto lo que digo,
es más lo que hago. Solamente para contextualizar esto también, ¿de qué estamos hablando en cuanto a edades, en términos de educación, en la importancia del apego? Estamos hablando de los 3, de los 5, de los 7, de los 10. ¿Hasta cuándo todo este ejemplo, en el fondo, cala tan profundo en esta construcción cerebral que tenemos, que nos va a definir como adultos? Sí, una de las cosas importantes es no caer en esta especie como que llaman de determinismo temprano, de pensar que todo ocurre durante los 3 primeros años de vida. Y después claro, porque ahí es donde empezamos a preocupar a miles de padres y que tienen hijos ya que son adolescentes. Entonces, el apego es un proceso que llamamos que es de la cuna hasta la tumba. Nunca llega un momento en donde tú te desapegas de otros. Mira qué interesante. Somos seres humanos intrínsecamente sociales, emocionales y relacionales. Y por ende, si hay apego con el niño y con sus padres, después las parejas tienen una relación de apego. Hay apego en la tercera edad. Entonces, la teoría tradicional era que en algún momento nos independizamos de los otros. No, eso es inhumano, se podría decir. Siempre el apego es una dinámica que te está formando en los vínculos más importantes de tu vida. Entonces, si bien los 3 primeros años de vida son importantes, esto es un proceso de toda la vida, ¿ya? Pero, como yo les decía, 3 primeros años de vida son importantes por el tema del desarrollo cerebral, el desarrollo emocional, pero sin caer en determinismo, para no dejar a todo el mundo nervioso. Claro, pero me da la impresión de que esto que mencionas tú del determinismo y de que los 3 primeros años el cerebro está en su 65% de crecimiento, se une con el tema del apego, porque estos estudios que hay estudios comparados de orfanatos en Afganistán tenemos estudios acá también y cómo se llama, donde las conclusiones son absolutamente categóricas. Niños que fueron atendidos con enfermeras en una muy buena calidad y otros en Afganistán que tenían 40, en el segundo grupo no podían caminar hasta los 4 años, y acá habían otros de estos centros que tenían mujeres convictas, que tenían las guaguas afuera, y las relaciones fueron, o sea, el apego de mujeres convictas que tenían, entre comillas, una suerte de genética más agresiva. Esos niños tenían evoluciones mucho más sanas, mucho más productivas a largo plazo, porque el valor del apego de la madre en los primeros años es aparentemente determinante. Eso nos lleva, Felipe, para que nuestros telespectadores puedan entender bien cómo son las conductas o el enfoque. ¿Qué significa una crianza con seguridad en el apego? ¿Y cuáles son las consecuencias futuras de una mala o una buena, si que se pudiera simplificar de esa manera? Sí, yo creo que primero hay que como aclarar, porque ahora en Chile está muy de moda lo que llaman como crianza con apego, pero como que igualan apego a estar pegados, apego como pegamento, ¿me entiendes? Es decir, esta idea de que mientras más pegado estás con tu hijo, apego más, entre comillas, o mayor seguridad en el apego. El contacto físico es absolutamente esencial, ¿me entiendes? Pero creo que nosotros hemos tenido ya muchos casos en donde hay este apego de estar pegado durante los primeros 6 meses de vida con el niño, pero después la mamá se va a trabajar, ¿eh? Entonces pasa de este apego extremo a una separación, a un desapego, y te encuentras con un niño muy ansioso, muy angustiado, con mucha angustia de separación. Entonces, el apego no es solamente estar pegado, eso es un lado de la moneda. Y el otro lado tiene que ver con el enseñarle a tu hijo a explorar, ¿me entiendes? Entonces, la fórmula, para explicártela de manera es muy simple. Si el niño está estresado, el apego se forma en calmar al niño. Es decir, que tus acciones no aumenten más el nivel de estrés. Y por eso es que este tipo de crianza está en contra de todo lo que es castigos, retos, que igual los papás lo hacen, pero no tienen un efecto positivo. Entonces, si hay estrés, se busca una cercanía, una regulación que llamamos del estrés. Pero si el niño está tranquilo, estimularlo a que explore. ¿Qué es lo que es explorar? Conocer. En un niño es tocar, en un niño más grande es caminar, es leer, es salir a pasear, ¿me entiendes? Entonces el apego es una moneda de 2 caras, en donde por un lado está esa parte del estar cerca y pegado, pero por el otro lado está la otra parte de si el niño está tranquilo, estimúlalo a que conozca el mundo. Eso están íntimamente relacionado, porque yo leí un estudio también donde hacían el ejercicio de cuando los hijos tenían buenos niveles de apego con las madres, cuando las madres estaban presentes, los niños eran capaces de interactuar con extraños. Sí. Pero cuando la mamá no estaba presente, los niños no interactuaban con extraños porque no tenían ese apego seguro en el fondo. Claro, no tenían seguridad en el fondo, claro, se ponían a llorar. No tenían seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que
el apego tiene mucho que ver con algo muy biológico, con el peligro. No es que los niños vivan en peligro, pero el estrés a veces es peligro. Entonces, el apego tiene que ver con una capacidad del niño de que si yo estoy en estrés, puedo ir hacia ti, me vas a proteger, vas a estar disponible emocionalmente para mí. Si tu conducta es adecuada y me calma, yo me siento seguro contigo. ¿Ya? ¿Qué significa sentirme seguro? Que me siento querido, me siento que si me pasa algo, puedo confiar en ti. Y lo que se ha visto es que esa seguridad emocional, y ahí están estos estudios que tú dices, y hay estudios que llaman longitudinales, donde toman a los niños desde el embarazo, el estudio más grande del mundo son niños que tomaban el embarazo, ellos ya tienen 50 años, se han evaluado a sus hijos y a sus nietos, y lo que tú descubres es que esa seguridad es una especie como de vacuna emocional para el futuro. Vacuna emocional. ¿Me entiendes? Quedas como mucho más preparado, mejor preparado para enfrentar cualquier tipo de dificultad. Y por eso todos los estudios muestran que la seguridad del apego tiene que ver con tener mejores amigos, mejor desarrollo cognitivo, mejor autoestima, más confianza en las relaciones humanas, tiene toda esta serie de pluses, se podría decir, que te da este como vacuna o protección emocional. Mira qué importante que te genera esta una especie de vacuna que te va de alguna manera a permitir tener relaciones de mucho mejor nivel contigo y con los demás. Claro. Y el tema está en que al parecer la evidencia que hemos tenido hasta ahora, de forma intuitiva, es que hemos andado bastante lejos de eso. Es decir, yo mismo, con mis hijos, un poco tiene que ver con... pórtate bien cuando eres titito, si estás llorando mucho lo dejas como encerrado, ándate a la pieza cuando se te pase la maña bien, o sea, uno como que intuitivamente hace las cosas distintas, entonces le estáis poniendo la vacuna contraria. ¿Qué ha ocurrido en nuestra sociedad? Y te pido que conversemos de esto, que es re importante, y cómo lo podemos revertir además, porque la sociedad que estamos formando a lo mejor tiene que ver con esas malas prácticas, por así decir, a la vuelta de una breve pausa. No se vayan, volvemos en un par de minutos. Estamos de vuelta en Equilibrio. ¿Estás buscando nuevas oportunidades laborales? Ingresa a laborum.com, el sitio número 1 de trabajo en el país. Más que un portal de empleos, somos tu socio para encontrar el mejor trabajo para ti. Recuerda inscribirte o actualizar tus datos en www.laborum.com. Y seguimos conversando con el psicólogo Felipe Lecalenier acerca del apego seguro, de las influencias que tiene una determinada forma de criar a nuestros hijos en el tipo de relaciones que van a tener cuando sean adultos, el tipo de adultos que van a ser. Y decíamos al final del bloque anterior que al parecer estamos medio alejados históricamente. Sí, la verdad es que ese es un tema que por lo menos para uno es fascinante. Hay una disciplina que se llama la etnopediatría, que se hace la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen todos estos consejos que un psicólogo, que un pediatra te da cuando tú llevas a tu hijo? ¿Me entiendes? ¿De dónde viene esta idea de que los niños tienen que aprender a dormir solos? ¿De dónde viene esta idea que si él se enoja se tiene que ir a la pieza? ¿De dónde viene esta idea de que los niños tienen que comer casi igual que nosotros? Toda la comida en una hora, ¿me entiendes? ¿De dónde vienen toda esa cantidad de creencias que tenemos actualmente sobre la crianza? Y lo que se ha demostrado son dos cosas. Uno, que la mayoría de ellas, como tú dices, son bastante contrarias a una noción más biológica, ancestral, de cómo nosotros realmente fuimos criados en lo que llaman la época del Pleistoceno, donde sí no andábamos mandando a los niños a la otra cueva, ¿me entiendes? No dormían siempre con nosotros. Entonces, la pregunta es eso. Primero, que es bastante contrario a cómo naturalmente deberíamos criar a los niños. Pero la segunda respuesta es más interesante todavía, que todos esos consejos en verdad nos sirven a los adultos. Nos sirven a adultos que en algún momento, por una cosa de revolución industrial, lo que tú quieras, tenemos que trabajar, tenemos que producir, y por ende tenemos cada vez menos tiempo para estar con nuestros niños. Entonces los consejos de crianza obedecen más bien una lógica de tener más un beneficio para el adulto. Si tú trabajas todo el día y llega un pediatra o un psicólogo y te dice: mira, lo ideal es que tu hijo ya a los 6 meses duerma solo en su pieza y de corrido. Te viene re bien. Exactamente. Si a ti te dicen: mira, cuando un niño hace una pataleta no tienes que quedarte con él, tú te desentiendes, lo mandas a la pieza, tú vas a hacer lo tuyo, ¿a quién le conviene eso?
¿Me entiendes? Entonces, son muchos consejos que tienen una lógica de más bien darle más tiempo. Adultista, por así decir. Exactamente, de productividad. Pero cuando tú te haces la pregunta, cómo él vive todos esos consejos, cómo él vive todas esas prácticas, el niño, lo que tú te das cuenta es que todas esas cosas lo que hacen es aumentar más su estrés, disminuir más su sensación de seguridad emocional. Entonces, lo que llamamos ahora como cuidado respetuoso tiene justamente que ver con eso. No es tanto la pregunta de lo que a mí me sirve, que obviamente que es válida, es hacerme la pregunta qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita, qué le pasa con las cosas que yo hago. Y ahí hay un dicto muy interesante. ¿Por qué hacerle a un niño lo que si a mí me lo hicieran, yo sería casi como que sería una violación de los derechos humanos? ¿Me entiendes? Te doy un ejemplo muy típico, que el que siempre hablamos. Ahora está muy de moda que los niños les dicen que son manipuladores. Entonces el niño te hace una pataleta, eres un manipulador, te vas a la pieza, piensa en lo que hace, que nadie piensa en ese estado, vuelve y pide disculpas o explica que lo que hiciste. Y que déjate de manipular. Pero nosotros ponemos a los padres en la situación, bueno, y si tú estás en una situación laboral y tu jefe te trata de manipulador, o tú llegas a tu casa y no estás bien y tu pareja te dice, bueno, pero ya estás manipulando, ¿cómo te sientes? Pésimo, no lo soportaría, esto claramente es pero inaceptable, pero tú lo haces con tu hijo. Entonces esa es otra lección interesante. ¿Cómo nos es tan fácil hacerle al otro, a nuestros hijos, algo que si nos lo hicieran a nosotros mismos simplemente no lo soportaríamos? Hay como una especie como de switch cerebral en donde están desconectadas pareciera ambas lecciones. Entonces en el tema de la crianza están pasando todas estas cosas de ya más bien hacerse la pregunta por lo que el niño necesita y por el respeto hacia él. Francisco, ¿no querías decir? No, yo me tuve a pensar en lo que tú decías respecto de que hay momentos donde el niño puede recibir instrucciones producto de un ejercicio que se haga con el padre, porque en ese ejemplo, y uniéndolo con otro, y yo tenía una cosa bien concreta. Había un niño mío que se sintió más excluido por un viaje que yo había tenido, porque era el niñito más complejo, y resulta que este se portó mal. Entonces yo le dije, había una celebración de un niñito de los hermanos para que se había recibido de ingeniero comercial, y entonces yo dije, no, este niñito no va a acompañar a la celebración. Bueno, lo que yo hice ahí, un análisis racional, pero después me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era prenderle más fuego a la hoguera. Exactamente, apagar el fuego con benzina. Claro, apagar el fuego con benzina, porque su sentimiento era de exclusión. Claro, y yo lo volví a excluir. Claro. Fíjate que tú mencionas, y a propósito lo cuenta Francisco, el respeto. Yo creo que el sistema tradicional, por así decir, de crianza, con poco respeto de verdad, con mucho amor, no me cabe duda, sí. Pero con poco respeto, es como la constante social, es decir, el que tiene el poder abusa de él, el padre tiene más poder que el hijo, el jefe tiene más poder que el empleado, el marido más que la mujer, tradicionalmente estoy hablando, las cosas han venido cambiando. Y eso, el profesor más que el alumno. Y se estableció una especie de práctica de abuso de ese poder, que hoy día estamos viendo muchas cosas que existen en la sociedad. El representante popular más poder que el ciudadano que lo elige. Claro. Y se dan una serie en esa parada, de falta de respeto entonces, pues. Yo abuso, como marido, como padre, como político, Y hoy día las cosas están cambiando. El desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la humanidad parece que nos lleva a una consideración mayor del otro. Sí. Y esto que estamos hablando de los niños es una especie de consideración mayor también de los niños. Pues, o sea, ya no le puedo... Oye, yo cuando estudié Derecho muchos años atrás, la propia ley decía que se permitía a los padres castigar moderadamente a los hijos. Sí. Se le podía pegar suave, sin que le dejen, güey. Después se modificó. Entiendo ahora, que está modificado. Claro, lo que pasa es que del poder surge el control. O sea, el estado emocional y mental del poder es no querer entender al otro, sino que controlarle al otro. Y en la crianza pasa eso. Y también se ha estudiado incluso a nivel de actividad cerebral. Los papás más controladores, más autoritarios, unas cosas que se han encontrado es que ellos también no están bien emocionalmente. ¿Me entiendes? Están más frustrados, sea con el propio niño, porque no es lo que yo quería que fuera, o con ellos mismos por su situación laboral, emocional y personal. Entonces, en ese estado de frustración surge la necesidad de poder, y el poder surge la necesidad de controlar al otro. ¿Y qué significa controlar al otro? A mí no me interesa lo que a ti te pasa, a mí no me interesa por qué le pegas a tu hermana, a mí no me interesa por qué no te está yendo bien en el colegio, deja de hacer lo que estás haciendo y haz lo que yo te digo que hagas. ¿Me entiendes? Y en ese preciso instante el niño desaparece.
¿me entiendes? La actitud más bien que se busca en el respeto es, yo no quiero cambiarte. Tú decías, por ejemplo, claro, un niño se porta mal. ¿Qué es portarse mal? Los niños hacen pataletas. ¿Por qué las pataletas están mal? ¿Me entiendes? El niño se pasa todo el rato a la cama. ¿Y por qué eso está mal? ¿Me entiendes? Es realmente empezar a cuestionar como los cimientos más fundamentales al tiro. Entonces, el tema es, yo no te quiero controlar, yo no te quiero cambiar, yo no quiero el niño que le vaya bien en el colegio, que sea buen deportista, buena persona, buen hermano. Ese niño no existe. Yo quiero tratar de ver como un investigador qué te está pasando. Y en ese proceso el estado emocional ya no es de poder ni de control, es más bien de, quiero entender de la interacción. ¿Me entiendes? De interacción. ¿Qué te está ocurriendo? No tengo idea qué hacer con esta pataleta. Solo quiero saber que me digas qué te está ocurriendo. Y eso yo creo que es un estado emocional donde el otro aparece. Y le enseñas además a identificar sus emociones, Bueno, la todo el tema de la reflexión que hablábamos con el profesor Maturana, capítulos anteriores. Así se enseña. Rodrigo, ¿tú quieres hacer la pregunta antes de la pausa? Y la contestamos a la vuelta. Es cortita en el fondo que cuando uno adolece en el fondo de estas condiciones que te permiten tener un apego seguro y generar las condiciones para un buen desarrollo posterior. ¿Qué pasa con tú? ¿Hay alguien que puede suplir eso en tu adultez, en tu juventud? En el fondo, por ejemplo, lo que nosotros hablamos mucho de un líder sí, en la organización. Porque no vemos eso en el fondo, cómo el líder, cuál es el rol que tiene el líder en ese tipo de situaciones. Perfecto. Buena pregunta. Pausa, volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en Equilibrio. Nuestros panelistas acá están embalados, que está muy bien eso, conversando con el psicólogo Felipe Lecanenier acerca de la seguridad en el apego y cómo éste influye en las relaciones adultas que tenemos. Y al término del bloque anterior, Rodrigo Garín planteaba que lo más probable es que todos nosotros, los que hoy día estamos a cargo de la sociedad, de las empresas, los que estamos de los 40 años hacia arriba, 50 algunos, seamos víctimas de malas prácticas de crianza. ¿Cómo lo podemos remediar, Rodrigo? O sea, y cómo hoy día nosotros en nuestros talleres de liderazgo, por ejemplo, para generar mejores ambientes laborales, podemos apoyar a quienes están liderando a otros para compensar ciertas falencias en las relaciones que tienen que tener, que vienen de eso? Sí, muy buena pregunta. Primero, es importante aclarar que tratar de no hablar de esto para nosotros como del apego seguro, porque nosotros tenemos muchos papás o mamás, sobre todo, donde dice, oye, ya no tengo apego seguro con mi hijo, ¿me entiendes? Como que fuera una categoría que ya está absolutamente declarada, o hice apego porque lo abracé durante media hora, entonces quieren entender el apego como algo que ya les den como el diploma de apego seguro y ya con eso se quedan tranquilos para toda la vida. Entonces, es un continuo. En diferentes momentos de la vida los niños se van sintiendo en diferentes grados más seguros o menos seguros con sus padres, si los padres están pasando por una separación. Entonces, eso es una aclaración importante. En relación a tu pregunta, los estudios lo que han mostrado es bien interesante. En la educación parvularia, lo que se ha encontrado es que las características para el niño de la educadora de párvulos son casi iguales que las de los papás y mamás. Es decir, ya en julio los niños desarrollan un apego específico con su educadora de párvulos. Y la calidad de esa relación puede revertir casi en un 50% dificultades en la calidad de la relación del apego con los padres. Mira. Sigamos en enseñanza básica y media. Lo que han encontrado, un investigador muy conocido, se llama Robert Pianta, que más o menos la calidad de la relación emocional que se produce al interior de la sala de clase explica relativamente entre el 60 y el 70% del rendimiento escolar que ese curso va a tener en ese año. ¿Y cuál es la variable más fundamental? Lo que él llama cercanía. Es decir, y esto también lo he investigado mucho, profesores que ven en el alumno no solamente lo que ellos quieren que vean, o sea, por ejemplo, te fue mal en matemática, ¿por qué? Es que mis papás se están separando, me da lo mismo, estudia. No, el buen profesor es el que ve el niño integral, ¿me entiendes? Y eso se ha visto que es fundamental. Y sigamos, las relaciones de pareja. ¿Me entiendes? Las relaciones de pareja se ha demostrado que son de alguna manera uno de los factores más terapéuticos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de apegos más seguros, de relaciones más empáticas. Entonces, en cada etapa siempre hay una nueva oportunidad para reorganizar esta seguridad del apego. Pero eso hay que hacerlo.
no se da naturalmente, ¿me entiendes? Y saltémonos de ahí ahora a la organización, salgamos del proceso educacional. Claro. Sí, mira, hay estudios en climas laborales que una de las cosas que han mostrado es que, por ejemplo, los jefes más autoritarios tienen empleados que se sienten menos validados como personas y por ende se sienten menos eficaces y productivos para trabajar. Hay un componente humano en donde, independiente si a mí me gusta o no mi trabajo, si tú me validas, eso me motiva para levantarme en las mañanas. Y eso está en un 80% determinado por el tipo de líder, jefe que va a ocurrir. Y ahí nuevamente debería haber una especie de liderazgo respetuoso, si quieres ponerlo de esa forma, al igual que en la crianza en las empresas. Yo creo que eso... No lo conozco, nunca, no sé si existe. Sería un tema interesante. Yo te puedo contar un ejemplo notable de eso que me tocó vivir. Nos queda un minuto, así que por favor vamos a... Muy cortito, pero hace un par de viernes atrás fui basurero por un día y acompañé a los pionetas y todo. Fíjate que la gente, en general, todos se declaran bastante felices. De hecho, mucho más felices que las personas que trabajan en oficina, en un escritorio. Y básicamente lo fundamental tenía que ver con la relación con la jefatura. Porque la jefatura confiaba en ellos, los dejaba hacer. Ellos tenían una ruta y hacían lo que ellos querían durante el día y siempre cumplían con el objetivo. Y el acercamiento a la jefatura era un acercamiento de, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Respeto, ¿Cómo colaboramos? Entonces no tenían el jefe, ¿y qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis haciendo esto? Sino que es más como que, ¿cómo están chiquillos? ¿Les falta algo? ¿Cómo vamos para cumplir el recorrido? Y te digo, gente feliz como pocas veces he visto en organizaciones. Extrapólalo a la crianza y es exactamente lo mismo. Es el respeto, es la consideración por el otro, es ver el otro un interlocutor válido, digno de respeto y no una cosa o alguien inferior. Eso es relevante. Francisco, 20 segundos. Solamente me gustaría que tú pensaras y nos hicieras llegar a nosotros, porque estos señores tienen más una propuesta, una política pública, que nosotros podamos aquí ver si hemos tenido ministros, ¿Cómo la instalamos? ¿Cómo la podemos instalar? Porque hay gente que es más joven y hay gente que está más arriba, entonces como son más jóvenes, así que te podría... Le vamos a dejar la tarea a Felipe para que vayamos haciendo... Voy a pensar. Una página. No es menor. Hay políticas públicas, en todo caso, de respeto acá en Chile. Lo que no tenemos muy claro es que si esa política pública sigue estando en el ámbito de lo abstracto y cómo eso realmente lo aterrizas a las interacciones respetuosas reales. Muchísimas gracias, muy dinámica, muy entretenido. Nuestros panelistas, muchísimas gracias también. Y un regalito que le vamos a hacer llegar de nuestro auspiciador Laboro. Muchísimas gracias, Felipe. Y a ustedes en sus casas, con esta conciencia que estamos hablando de que desde la muy temprana edad hay que empezar a tratar a las personas con respeto, considerándolo un legítimo otro, y así vamos a cambiar esta sociedad. Cuando después se lo llevamos a la empresa, va a ser otro tipo de liderazgo y otro tipo de cultura organizacional, que es el objetivo de este programa. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de En Equilibrio el próximo domingo.